Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el nombre del Señor en esta hora de la tardecita que nos acompaña. Nos acompañamos a través de la radio, ¿cierto? Del 106.9. Creo que estamos saliendo, así que vamos a dar inicio al programa de esta tarde. Es un programa que hacemos todos los días viernes y esperamos en el Señor que sea de muchísima bendición para todos los que nos encontramos conectados a través del 106.9 y también a través de lo que es el internet, que esperamos en el Señor que podamos estar saliendo bien en esta hora. Espero en el Señor que se pueda estar sintonizando la radio, ¿cierto? Que transmitimos los días viernes a través de la radio del 106.9, la radio cristiana que predicamos acá en Machalí. Esperando en el Señor que pueda ser de bendición este programa para todos ustedes. Como también esperando que podamos salir, ¿cierto?, a través de el Facebook, que es la plataforma que tenemos para predicar en este tiempo de todas estas dificultades, de todos estos problemas que han habido en nuestra sociedad moderna. Esperamos que pueda Dios bendecirle a usted allí donde se encuentra, esperando que pueda Dios guardarle. Ya están ahí los hermanos saludándonos. Esperamos que pueda Dios, cierto, bendecir su vida grandemente. A todos los que nos sintonizan, cierto, a todos los que día a día nos saludan, Dios les pueda bendecir grandemente en este día. Vamos a estar también orando al Señor para pedir esa dirección que necesitamos, para pedir esa protección divina, para pedir esa ayuda. Así que si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, usted la puede dejar ahí en los comentarios o nos puede escribir, ¿cierto? Si usted tiene el WhatsApp en esta hora, usted nos podría estar escribiendo y podríamos estar dándole a usted dándole también orando por usted, orando por su necesidad, ¿ya? Así es que si usted nos sintoniza en esta hora, acompáñenos a través de este programa y esperamos en el Señor que sea de muchísima bendición para su vida. Estamos regulando algunos volúmenes, así es que esperamos, bueno, ahí ya creo que estamos saliendo muchísimo mejor. Si se escucha bien, nos dan un pequeño aviso. Se escucha un poquito ruido. Ya, espero que ahora se escuche un poquito mejor. Espero que ahora usted pueda compartir con nosotros este programa de día viernes en este horario que estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor a través de todos estos medios que el Señor nos permite tener, tanto las redes sociales como también la radio aquí en Machalí, el 106.9 para esta comuna donde el Señor nos envió a predicar el Evangelio. Somos del Ministerio Evangelístico Poder de Pentecostés, quienes anunciamos, ¿cierto?, este maravilloso Evangelio aquí en este lugar y queremos llegar a muchas personas. Bueno, ya nos dicen que parece que se escucha mejor, pero allí ya hay algunos hermanos que se están conectando. Dios bendiga a todos los que se conectan para escuchar este programa, para ver este programa a través de las redes sociales. Ya. Ahora creo que se escucha muchísimo mejor. Gracias damos al Señor por esto, porque podemos llegar hasta su hogar con una palabra de esperanza, una palabra de vida. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos pueda guiar, que Él nos pueda ayudar en todo este proceso, en todo este momento de predicar este maravilloso Evangelio. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, un día más
poder, Señor eterno, estar a través de estos medios, tanto la radio como también a través de las redes sociales, y poder llevar, Señor, esta palabra, Dios mío, a las vidas de aquellas personas que lo necesitan. Creemos fielmente, Señor, que hay una necesidad allí en cada hogar, dependiendo, Dios mío, de la situación que la persona esté viviendo, pero siempre hay una necesidad, siempre hay una sed, siempre hay un hambre, Dios mío, de adquirir algo que pueda llenar el vacío de nuestro corazón. Y eso eres tú, oh Dios, el único que puedes llenar el vacío del corazón del hombre. Por eso venimos a ti, oh Dios, tal cual somos. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces, Dios mío, nuestros problemas. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo pueda usted manifestar ese amor allí, aquellas vidas, Señor, allí donde hay un enfermo, donde hay un necesitado, donde hay un afligido. Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús, muévete, Dios mío, para liberar, para sanar, para bendecir. Oh, bendito Dios, porque solo tú eres grande y poderoso, y para ti no hay nada imposible. Tu omnipresencia, Señor, permite llegar a todos los lugares donde, Señor, alguien encienda un aparato, un equipo, Señor eterno, y pueda encontrarnos aquí en estas redes sociales. Permite, Señor, que esta palabra llegue allí, a aquellos hogares, llegue a aquellas vidas, y les bendiga en grande manera. Sana al enfermo, liberta al cautivo, reprende toda obra de tinieblas, Señor, en los corazones de aquellos, Dios amado, que están allí en sus hogares. En el nombre de Jesús, ruego tu bendición y pido tu gracia para poder entregar esta palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y ya estamos allí conectados, ya estamos comunicados con todos ustedes para llevarles esta palabra del Señor, para anunciar este mensaje, para poder entregar esta palabra de esperanza. Así es que no se vaya usted de la sintonía, no se aparte usted, cierto, de este medio de gracia que el Señor nos permite tener y poder llevarles esta palabra. Dios bendiga allí a los que se conectan, Dios les bendiga grandemente. Espero en el Señor que pueda soportarme un momento aquí a través de este medio y pueda recibir esta palabra que siempre es de bendición. Estamos leyendo en estos días, estamos estudiando un tema que es que se trata de la existencia del bien y el mal. ¿Qué es eso? La existencia. Todos sabemos que existe el bien y el mal. Todos sabemos que el bien y el mal siempre están allí presentes. De hecho, vamos a leer un versículo. Vamos a leer un versículo que aparece allí en el libro de Génesis. En un tiempo muy remoto, podríamos decirlo. Una palabra que salió de la boca de Dios misma. Y está allí en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15. Es una palabra además muy conocida, también muy anunciada por quienes predican sobre estos temas. Y dice así, en el nombre del Señor Jesús, quiero leer esta palabra. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la palabra que vamos a compartir en esta hora. Y vamos a llevarla, cierto, a lo que hemos estado estudiando sobre la existencia del bien y del mal. Eso es una realidad, es algo que existe, algo que hoy en día está muy latente. Y en estos tiempos en que vivimos también necesitamos tener un conocimiento de esta verdad. Y de hecho quiero llevarlo yo, en este mismo momento, a una información que salió allí hace algunos días en el Facebook. Y lo quiero hacer porque algunos evangélicos la publicaron, pero no pusieron absolutamente ningún comentario sobre por qué publicaban ellos ese posteo que alguien hizo allí. Se trataba de, supuestamente, y escuchen bien las palabras que voy a nombrar, supuestamente de un pastor que maltrató a una mujer por no dar su diezmo. De eso se trataba. Primero, cuando yo leí la información, inmediatamente yo reaccioné de esta manera. Yo dije, este personaje primero no es un pastor. Eso es lo primero. Si fue así, si aconteció de esa manera, si en algún lugar del mundo pasó eso, y fuera verdad eso, ese personaje que supuestamente castigó a una mujer, él no era un pastor. Eso de partida, no era un pastor.
Y esto me lleva a mí a poder decirle a usted que se congrega en alguna congregación, en algún lugar, en alguna iglesia, que usted pueda pedirle a Dios discernimiento, que usted pueda pedirle sabiduría a Dios, para que usted pueda saber quién es su pastor, qué tipo de persona es su pastor. Porque no puede usted congregarse en cualquier lugar donde le puedan, donde la persona pueda tener algún título de pastor. No. Usted tiene que congregarse donde verdaderamente hay un pastor, donde ese hombre que está ahí es un siervo de Dios, es un hombre que fue llamado por Dios. Porque hay mucha gente que ha sido llamada, se ha llamado por sí misma. Hay mucha gente que se ha ungido a sí mismo y se ha autonombrado pastor. Se ha salido de una iglesia porque no le gustó la iglesia y ya creó una iglesia en su casa porque dice él, a mí no me gusta estar sujeto a nadie, entonces ya ahora soy pastor. Esa es la gente que de repente provoca todo este tipo de confusión en la sociedad. Y de alguna manera terminan siendo instrumentos del mal. Y la gente termina no creyendo en el Evangelio, no creyendo en Dios, menos creen en los evangélicos, porque dicen todos son iguales. Pero en realidad, mi amado que me escucha en esta hora, nosotros somos responsables muchas veces, los que vamos a una iglesia, de no pedir a Dios sabiduría, de no pedir a Dios discernimiento, para discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahí más adelante vamos a hablar un poco de lo que es el discernimiento, para que usted pueda entender eso. Hay muchos que se hacen llamar pastores, hay muchos que se hacen llamar iglesias evangélicas. Y hoy vamos a hablar, dijimos en el último programa, que íbamos a hablar de cómo el mal está involucrado tanto en religión, en doctrinas, en espíritus. En espíritu que la gente dice, me tocó el Espíritu de Dios, pero muchas veces no es el Espíritu de Dios. Me habló el Espíritu de Dios, pero muchas veces no es el Espíritu de Dios el que está hablando. Para eso necesitamos lo que les decía hace algunos momentos, discernimiento de espíritu. De lo contrario, podremos fácilmente ser engañados, seducidos, llevados a un tremendo error. Cuando nosotros veamos este tipo de informaciones en las redes sociales, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como les digo, primero, una persona que hace tal acto no es un pastor. Segundo, fácilmente puede ser una artimaña para provocar el odio hacia los evangélicos, que es una cosa muy común en este tiempo y que se va a ver muy masiva cada vez más. A medida que el tiempo avance y a medida que se vaya acercando el tiempo final de esta historia, se va a ver muy masivo el odio hacia los evangélicos, hacia los cristianos, hacia los hijos de Dios. Hoy en día lo único que quieren es que todas las iglesias se cerraran y que no existieran más las iglesias. Ese es el deseo de muchos. Lamentablemente la noticia que les podemos dar hoy es que no será así. ¿Por qué? Porque mientras Cristo no haya venido a buscar a su iglesia seguirá permaneciendo aquí en la tierra. Y debido a esta misma palabra que leímos, es que existe todo esto, la enemistad entre el bien y el mal. ¿Por qué pasó esto aquí? ¿Y por qué Dios está diciendo esta palabra? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién se está refiriendo cuando le dice entre ti? Aquí se está refiriendo a lo que nosotros leímos hace algunos días atrás, la serpiente antigua, al que nosotros conocemos como Satanás. A él se está refiriendo cuando le dice, y pondré enemistad entre ti, y luego le dice, y la mujer. Entre la serpiente, entre Satanás y la mujer habrá una enemistad. Y luego dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí está profetizando, está hablando de la simiente de la mujer, y cuando habla de la simiente de la mujer ahí está hablando de Jesucristo. Está hablando de la esperanza de la redención. Está hablando del Redentor que había de venir a este mundo, de Jesucristo mismo. Por eso dice, pondré una enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, que en este caso es Jesucristo, a quien se está refiriendo. La simiente de la mujer te herirá
en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, el daño que el enemigo le hizo a Cristo en la cruz del Calvario fue mínimo comparado con el daño que el enemigo sufrió allí. Porque en aquel momento se abrieron las puertas del cielo para que todos los que creen en Jesucristo pudieran tener acceso a la misma presencia de Dios. O sea, el daño para el mal fue tremendo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Los pecados fueron perdonados. Los pecados fueron perdonados. Los pecados del hombre fueron lavados, limpios en la sangre del Cordero. O sea, el cambio que surgió allí fue un cambio tremendo, glorioso. Al resucitar Cristo de entre los muertos, un daño aún más terrible, porque allí el Señor tiene victoria sobre la muerte. Entonces veímos nosotros, a través de lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, que fue un golpe tremendo en la cabeza del mal. Y esa es la profecía que se cumple allí, o la profecía que se da ahí en Génesis, se cumple con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando nosotros vamos viendo y vamos analizando esto, vamos analizando el conflicto que hay entre el bien y el mal, terminamos diciendo el último programa del día viernes, que allí en Mateo capítulo 4 nos muestra la tentación de Jesús. Cómo Satanás trata de tentar a Jesús para que Jesús cometa un error, para que Jesús se deje guiar por sus artimañas. Veíamos un poco más atrás que Satanás siempre ofrece verdades, pero oculta consecuencias. Mas Dios habla las verdades, pero Él declara las consecuencias de esas verdades. Es decir, Dios dice: si obedeces a mi palabra, estas van a ser las consecuencias. Mas si desobedeces a mi palabra, estas también van a ser las consecuencias. Eso es claro en la Escritura. Satanás no. Satanás te muestra las cosas bellas que tus ojos pueden ver, que tu carne pueda desear, pero te oculta las consecuencias. Te oculta la consecuencia de ese deseo que tú tienes en tu corazón. Como cuando la mujer vio y deseó el fruto que el Señor había prohibido. Allí también el mismo Señor le dice: no lo toques. Tenía una orden de Dios, pero la mujer desobedece a esa orden de Dios y se deja llevar por el deseo que nace al ver ella ese fruto. Y el enemigo le dice una verdad, pero le oculta una consecuencia. Entonces la mujer se ve seducida al ver que el enemigo le dice una verdad, pero que no le muestra la consecuencia, no le enrostra la consecuencia que va a tener esa desobediencia. Ella se ve seducida por eso y comete el error y cae en la falta de haber desobedecido a Dios. Y eso continúa, la misma táctica que Satanás usó en el principio, lo sigue usando en este tiempo. Él te muestra a ti una verdad, pero te oculta una consecuencia. Más Dios te muestra una verdad y te revela la consecuencia. Te dice que si amas a Dios, llegarás al cielo. Y te dice que si no amas a Dios, si desobedeces a Dios, te irás al infierno. Es claro Dios en eso. Por eso es necesario que nosotros vayamos viendo y vayamos entendiendo cómo y en qué momento se puede manifestar la obra del mal, con el propósito, como dijo el Señor en una de sus palabras: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Mas Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Vea usted la diferencia entre una cosa y la otra. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero Cristo viene para dar vida y vida en abundancia. Miren la diferencia entre la obra que ofrece Cristo y la obra que ofrece el mal. Pero el mal no se muestra de esa manera. Hoy vamos a hablar y vamos a iniciar este programa hablando de el mal involucrado en la religión. Cómo el mal se ha involucrado en la religión. Y por eso también le puse ese ejemplo de ese posteo que salió allí en internet diciendo que un pastor había castigado a una mujer por no haber pagado sus diezmos.
el mal involucrado en la religión. El mal, dice, tiene mucha influencia en la religión. La vamos a ver de diferentes formas para que usted las vea, las vaya entendiendo. En la Biblia, en Génesis capítulo 14, versículo 18, en Génesis capítulo 14, versículo 18, vamos a encontrar al primer hombre que se nombra como sacerdote del Dios Altísimo. Allí vamos a encontrar, en Génesis capítulo 14, verso 18, allí encontramos al primer hombre considerado sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre se llamó Melquisedec, que es un tipo de Cristo también. Melquisedec, rey de Salem, aquel hombre que se encontró con Abraham en un momento de la historia. A este hombre se le llamó sacerdote del Dios Altísimo. De ahí en adelante veremos cómo el mal forma su propia religión. Por ejemplo, si vamos nosotros a la historia de Egipto, que es una de las historias más antiguas que nos relata la Biblia de los pueblos, de pueblos ya más, aunque esto viene de aún más atrás todavía, porque nosotros podemos ir allá a la Torre de Babel, y en la Torre de Babel allí ya se hizo, en el primer piso de este gran edificio, se hizo un templo dedicado a una diosa. Pero más específicamente nosotros lo vamos a ir viendo a medida que vayamos, ¿cierto?, avanzando en esto. Allí en Génesis nosotros podemos ver, en el tiempo de los egipcios, podemos ver la idolatría en su plenitud, el paganismo, la adoración a dioses falsos, el sacerdocio falso que hay allí, y cómo se hacían sacrificios y una serie de cosas que se hacían, asemejándose a lo que Dios estaba demandando de su pueblo, de sus hijos. Allí en Egipto, usted puede leer la historia de Egipto y va a darse cuenta de la gran idolatría que hay allí. Entonces, claramente nosotros vamos a ir viendo de cómo el mal se ha ido involucrando en la religión. Si nosotros hablamos de una religión más moderna, el Señor dice a través del apóstol Pablo, y lo nombro de esa forma, el Señor dijo a través del apóstol Pablo, porque Pablo estaba escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo dice en una de sus palabras, dice que si nosotros recibimos una doctrina, una enseñanza, aunque viniere de un ángel del cielo, miren lo que dice, aunque un ángel del cielo se nos presentara y nos enseñara otra doctrina que no está en la Biblia, dice el apóstol Pablo, el tal sea anatema, es decir, maldito. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está claro que ya está pronto a cerrarse el canon bíblico, a cerrarse la revelación bíblica, que se cerró con el libro de Apocalipsis, que fue la última carta el último libro que se escribió allí en la isla de Patmos. Entonces, cuando se cierra ese canon, ya no hay más profecía para incluir de alguna forma en la Biblia o ampliar la Biblia. De hecho, el libro de Apocalipsis dice, si alguno le quitare o alguno le añadiere a este libro, el tal recibirá los juicios de Dios. Ahora, yo le voy a hablarle un poquito de una religión que usted puede ir al internet y investigar si quiere de ello. De la religión mormona. La religión mormona nació de esta manera. El padre del hombre que formó esta religión, el padre de él, era un personaje que tenía fe en Dios según él, pero no se congregaba en ninguna iglesia. Él crió a sus hijos y les habló de Dios, pero en su propia casa, sin llevarlos a una iglesia, sin llevarlos donde hubiese un pastor que le pudiese enseñar la palabra de Dios, sin llevarlo allí a un estudio bíblico, a una escuela dominical. Entonces estos hijos se criaron de la manera como el padre los crió. Y uno de sus hijos, que es el formador de esta religión, el que formó esta religión, él un día se dio cuenta que había muchas iglesias y él no entendía cuál era la verdad.
Y comenzó él a hacer una oración. Comenzó a orar, a pedir que Dios le revelara cuál era la verdad. ¿Sabía usted que hay un peligro cuando las personas, punto número uno, no se someten a un liderazgo en una iglesia? Porque Dios estableció el orden dentro de la iglesia. Está establecido por Dios. Lo ve allí usted en el libro de Efesios si lo quiere estudiar. Dice que el mismo Dios constituyó a unos. Está hablando allí de Jesucristo, pero digo Dios porque Jesús es Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para llevar, para que ellos, estos hijos de Dios que llegan a la iglesia, estas personas que llegan a la iglesia, perfeccionen su vida y puedan ser útiles en la obra de Dios, y la obra de Dios tenga una continuidad. Ahora, cuando el hombre no se somete a una iglesia, cuando el hombre quiere guiarse por sí mismo, eso es muy peligroso. Aun cuando el hombre ora por sí mismo y ora de la manera que a él le da la gana, sin tener una instrucción, también es peligroso. También es peligroso. De hecho, esta historia revela esta verdad. Dice que este personaje comenzó a orar. El hijo de este varón que no se sujetó a una iglesia, él comienza a orar y comienza a preguntarle a Dios cuál era la verdadera iglesia. Y estando en eso, él tiene una visión, supuestamente, una visión. Él dice que se le presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es imposible. Eso es imposible, pudiera haber sido un ángel del cielo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se le presente, no. Entonces viene él y recibe un mensaje de estos personajes. Y allí está la importancia de lo que la Escritura dice. Porque la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz para engañar a aquellas personas que en algún momento de sus vidas tienen la cabeza llena de pajaritos. De aquellas personas que no se sujetan, de aquellas personas que no están sometidas, de aquellas personas que no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia son aquí, son allá. Y empiezan ellos a hacer sus propias oraciones sin instrucción, sin lectura bíblica y a su manera. Allí es muy fácil ser engañados. Porque imagínese usted que de repente un ángel supuestamente se le aparezca allí y le dé un mensaje. Y usted no sabe que Satanás también se puede vestir de ángel de luz. Es más, usted no tiene discernimiento de espíritu para discernir entre un espíritu y otro. Si usted no tiene discernimiento de espíritu, puede ser un demonio o puede ser un ángel de Dios que se presenta. ¿Y usted cómo lo discierne? Lo discierne quién es. Si el ángel de Dios viene vestido de luz, y Satanás también dice que se viste de ángel de luz. Entonces este hombre recibe un mensaje, y conforme ese mensaje él crea la religión de los mormones. Y hasta el día de hoy esa religión permanece. Y eso es lo que la Escritura llama un anatema, que vino a darle un mensaje a un hombre confundido y lo llevó por un camino equivocado, que lo vamos a ir viendo más adelante también en la Escritura, todos esos temas. Claramente nosotros encontramos que el mal se involucra en la religión. Vamos a seguir viendo. El mal en la idolatría. ¿Qué hay detrás de los ídolos? ¿Habrá algún engaño detrás de los ídolos? Vamos a buscar en el Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 20, libro de Éxodo, capítulo 20. Allí vamos a encontrar una palabra del Señor. Y es muy conocida esta palabra, porque ¿quién no ha oído de los 10 mandamientos? ¿Quién no ha oído de los 10 mandamientos? Bueno, en los 10 mandamientos, en estos 10 mandamientos se resume la ley moral de Dios para Israel. Y describe sus obligaciones hacia Dios
y hacia los demás. Le vuelvo a leer. Los 10 mandamientos resumen la ley moral de Dios para Israel y describe sus obligaciones hacia Dios y hacia los demás. Eso es lo que enseña y lo que muestran los 10 mandamientos. En estos mandamientos es claramente especificado la prohibición de tener otros dioses. O sea, Dios está prohibiendo tener otros dioses. No hacer imágenes, no inclinarse a ellas y no honrarlas. Está claro ese mensaje allí en los 10 mandamientos. De hecho, son los primeros mandamientos. De no hacer imágenes, de no tener dioses ajenos, de no inclinarse ante esas imágenes, de no honrar esas imágenes. Entonces, cuando la gente se inclina ante una imagen, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo a la palabra de Dios. Cuando la persona cree que una imagen puede hacer un milagro a favor de su vida, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo al mandamiento de Dios. Está yendo en contra del mandamiento de Dios. Y si usted no es de Dios, si usted no obedece a Dios, entonces usted ¿a quién obedece? Al mal. Claramente. Eso tiene que usted tenerlo bien claro. Si usted no obedece a Dios, y Dios dice que no debemos hacer tales cosas en su palabra, en la Biblia. Y este mandamiento sale en todas las Biblias, de todas las religiones. Sale este mandamiento. Usted si quiere la lee. Claro, si usted le pregunta, por ejemplo, a un sacerdote, ¿por qué tenemos imágenes en el templo si Dios prohíbe? ¿Por qué honramos, por qué nos inclinamos ante estas imágenes? ¿Por qué las adoramos? No, aquí no se adoran imágenes, le dice él. Porque ellos claramente saben que si la gente se da cuenta de eso, se va de su iglesia. Entonces, el tener imágenes, el adorar imágenes, el inclinarse ante una imagen, es desobedecer a la ley de Dios. Y el que desobedece a la palabra de Dios, entonces está obedeciendo al mal. Entonces, detrás de las imágenes tiene que haber algo. Y lo vamos a buscar en la Escritura. Vamos a ir a Deuteronomio ahora. Deuteronomio. Un poco más adelante. Tenemos Deuteronomios capítulo 32. Verso 16 y 17. Dice así: le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que el pueblo de Dios también en muchas oportunidades hizo esto, pero los egipcios hacían todo esto también. Y muchas sociedades en el tiempo han hecho estas cosas. Han hecho sacrificios que no son sacrificios a Dios, sino son sacrificios a ídolos. Si usted lee un poco la historia de Egipto, allí había un montón de dioses y a esos dioses se le hacía una serie de sacrificios. Cuando usted hace un sacrificio para un ídolo, se llámese virgen, llámese santo, llámese lo que se llame, lo que usted está haciendo allí en eso es sacrificar a los demonios y no a Dios. Eso es fuerte, por si hay alguna persona religiosa que no pertenece, que no es cristiana, que no es hija de Dios, que no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, y todavía va allí a inclinarse ante las imágenes, o todavía cree en las virgencitas tanto que me va a proteger, esta virgencita me va a dar este favor, esta virgencita me va a hacer esto. No, mi amado amigo, detrás de ellos, lo que usted hace a ellos, lo está haciendo a los demonios. Eso lo dice claramente. Y le doy el texto, Deuteronomios, de cualquier Biblia, Deuteronomios capítulo 32, versículos 16 y 17. Y también lo voy a llevar al al libro de Primera de Corintios, para que usted no solamente diga que estoy hablando del Antiguo Testamento y no del Nuevo.
Primera de Corintios, esto es todo aquí en vivo y en directo, estamos buscando aquí mismo la Biblia, el capítulo 10, versículos 19 y 20, mire, dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Mira lo que dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Mire el 20 lo que dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. Esa palabra es fuerte, es dura de Pablo hacia los corintios. ¿Por qué? Porque él está diciendo que los gentiles, la gente que en aquel tiempo no conocía a Dios, y hoy también, la gente que no conoce a Dios, cuando hace estas cosas, cuando va a ciertos lugares arrodillado, cuando va a hacer ofrendas a ciertos lugares, cuando va a hacer mandas, como le llaman, a ciertos personajes, escúcheme, usted no lo está haciendo eso a Dios. Eso no es para Dios, eso no lo pide Dios en la Biblia. No hay ningún versículo en la Biblia donde Dios le pida a su pueblo, a sus hijos, hacer tales cosas. Cuando usted hace tal cosa, lo está haciendo a los demonios. Tremendo. Yo sé que muchas veces no se predica esto, porque igual la idolatría tiene un poco de protección, de gente que protege todo esto. Pero nosotros como predicamos el Evangelio, como predicamos la Biblia, y la Biblia dice eso, tenemos que también decirle a las personas. Si usted cree en Dios, pero también cree en la Virgencita. Ah, pastor, es que la Virgen era la madre de Jesús. Es que la madre de Jesús no es esa que usted va a adorar allí. Ese es un mono de yeso, un mono de barro, o un mono de oro, lo que sea, del material que sea, pero es simplemente un mono. La Virgen María, que fue la madre de Jesús, ella está en el cielo descansando. Y ella no es intercesora. El único nombre dado a los hombres, y también lo especificó Pablo, el único nombre dado a los hombres en quien el hombre puede creer y ser salvo es Jesucristo. El único, o a través del único nombre que usted puede llegar a Dios el Padre, es a través de Jesucristo. Usted va de rodillas en algún lugar, se inclina su corazón a Dios, en cualquier lugar que usted esté, y usted le dice: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo vengo ante ti con esta necesidad. ¿Sabe qué sucede allí? En el cielo se abre una puerta para que su oración pueda llegar hasta el mismo tercer cielo, hasta el mismo trono de Dios, y el Dios del cielo escucha su oración, solamente diciendo: Padre, vengo a ti en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Usted no necesita hacer absolutamente nada más para poder entrar a la misma presencia de Dios con una oración, con una petición. Eso el diablo no quiere que usted lo sepa. Eso el diablo no quiere que usted lo sepa, porque de la única forma que usted va a recibir el verdadero beneficio de Dios. Si usted no lo hace de esa manera, usted no recibe beneficio de Dios. Si usted no acude a Dios a través de Jesucristo, usted no recibe beneficio de Dios. Si usted recurre a través de María, si usted recurre a través de Pedro, si usted recurre a través de Pablo, si usted recurre a través de otro personaje, no recibe bendición de Dios, porque por ningún otro nombre usted puede llegar a Dios sino a través de Jesús. Eso el diablo no quiere que usted lo sepa, porque todo eso es un engaño del enemigo para que la gente se sienta esperanzada en una falsa esperanza, caminando por un camino equivocado que lo lleva a la perdición y no lo lleva a la vida. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino. Mire, él usa las palabras singular, no usa las palabras plurales. No dice: yo soy uno de los caminos, yo soy los caminos. No, dice él: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Eso es claro en la Biblia. Y si usted no cree en la Biblia, entonces usted no puede creer en Dios. Usted no puede decir, es que yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Usted no puede creer en Dios si no cree en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Eso es clarísimo. La gente religiosa dice, muchos dicen, no, yo no creo en la Biblia, yo creo en Dios solamente, no creo. Pero ¿cómo vas a creer en Dios? ¿De dónde sacaste a un Dios? ¿En qué Dios conoces? ¿Y quién te lo ha revelado? Si el único que revela la verdad de Dios es la Biblia. Entonces fácilmente veímos cómo el mal está involucrado en la religión, está involucrado en la idolatría de una manera increíble. Pero vamos a pasar a otro punto, que es el mal en la profecía. ¿Cómo Satanás se puede involucrar en la profecía? Y aquí es donde nosotros los cristianos y los que tenemos algún tipo de don de interpretación de lenguas, de don de visión, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el mal se puede involucrar en la profecía, entonces nosotros tenemos que tener una plena comunión con Dios para que podamos entender, recibir la verdadera visión, la verdadera revelación de Dios, la verdadera profecía de Dios. Recuerdo hace algunos años enseñé sobre este tema. Algunos se enojaron conmigo porque dijeron que yo estaba diciendo que quienes enseñaban, quienes profetizaban no eran de Dios. No, lo que enseñé yo es que el profeta, el que profetiza, y no vamos a decir que el que profetiza es lo mismo que el profeta que escribió la Biblia, que recibe una inspiración de Dios para escribir un nuevo libro. Eso no existe, eso ya no está. Toda profecía, escuche bien esto, toda profecía debe estar totalmente ligada a la Biblia. No puede haber una nueva profecía. Hace un tiempo atrás se habló de un personaje por ahí, que no quiero nombrar su nombre, por salud mental prácticamente, pero se habló que este personaje había ido, dijo, fui al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Qué tremendo. Dijo, fui al corazón de Dios. Dios me llevó a su corazón y me mostró el nuevo Apocalipsis. ¿Se imagina usted el problema que está esa persona? ¿Se imagina usted? Está involucrado en un tremendo problema esa persona. Porque al decir que está escribiendo un nuevo Apocalipsis, se está anotando una maldición sobre su vida. Porque no puede ser así. La revelación que Dios da hoy acerca de las Escrituras es ampliar el conocimiento, entender la profecía que está escrita. Esa es la revelación que nos da Dios. Y cuando Dios da una profecía o profetiza sobre alguien, siempre esa profecía tiene que ir ligada a la Escritura. Si el profeta se para y dice, hermano, yo te profetizo en el nombre del Señor, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a engrandecer porque Él ha visto tu esfuerzo, y ese es el flojo más grande, esa profecía es falsa. O sea, si a mí me profetizan eso y yo soy un flojo, yo tengo que ser honesto con Dios y pararme y decirle, hermana, usted está equivocada. Esa profecía no es de Dios, porque yo soy terriblemente flojo. Y usted me está diciendo que el Señor ha visto mi esfuerzo. ¿Qué esfuerzo si yo no he hecho ningún esfuerzo? Esa persona está dando una profecía falsa. ¿Y pueden los cristianos ser engañados? Claro. Cuando no oran, cuando no tienen comunión con Dios, cuando no leen las Escrituras. Es fácil ser engañados por el enemigo. Es fácil ser llevados a entregar un mensaje falso. Si nosotros leímos el libro de Jeremías, por ejemplo, vamos a encontrar cómo los profetas profetizaron mentiras. Dice que profetizaron sueños de su propio corazón. Cosas, palabras que ellos decían, Jehová me ha enviado a decir esto, y el Señor dijo, yo nunca los he enviado. ¿De dónde sacaron eso? De su propia cabeza.
Porque el que tiene la capacidad de oír a Dios, de oír la voz de Dios, tiene también la capacidad de oír la voz del diablo y la voz de su corazón. Y si no tiene discernimiento, no va a saber quién le está hablando. Y todo la culpa, no, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios nunca le ha dicho. Porque allí está involucrado el mal con el plan de poder engañar a los seres humanos. Mire, si usted lee, yo solamente le voy a dar el libro, el capítulo, que es el último capítulo de Primera de Reyes. Usted si quiere lo lee completo. Pero allí nos habla dice el subtítulo, la profecía de la derrota de Acab. Allí dice que Acab está haciendo una invitación a otro rey, a Josafat, en este caso, rey de Judá. Acab, rey de Israel, está invitando a Josafat para ir a una guerra. Pero Josafat tiene un poco más de temor de Dios. Josafat es el rey de Judá. Josafat tiene un poco más de temor de Dios. Y él le pide y le dice al rey, ¿y no tienes acá profetas que nos puedan hablar en nombre de Dios para ver si vamos o no vamos? Yo estoy dispuesto a ir contigo, pero yo necesito saber si es la voluntad de Dios que yo vaya. El rey Acab, todos conocemos la historia de Acab, que Acab era un bandido, un hombre que se apartó de Dios, un hombre que hizo tanta maldad en el pueblo de Israel, tanta idolatría, tanto paganismo que metió en el pueblo de Israel. Acab, casado con otra mujer bandida también que tenía. La Biblia dice que este hombre reunió a 400 profetas. Ya estos no son los profetas de Baal, los profetas de Baal habían sido muertos. Pero este se había rodeado de una serie de profetas. Y estos profetas, según ellos, hablaban en nombre de Dios. En nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. De esa manera se refieren ellos cuando ellos se refieren a lo que están oyendo y a lo que están diciendo. Ellos están diciendo que Jehová, Dios de los ejércitos, les ha dado esta profecía. La profecía que estos 400 profetas le dan a Acab es que sí vaya a la guerra porque Dios los va a guardar y lo va a prosperar en ese camino. Eso es lo que le dicen estos 400 profetas. 400 profetas. Pero allí dice la escritura aquí, cuando usted la vaya a leer, se va a dar cuenta que el rey Josafat él tiene un discernimiento de espíritu. Él puede discernir en los espíritus que él está oyendo hablar, que no son verdaderos, que no son reales, que no son creíbles para él. Entonces le dice al rey de Israel: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Le dice Josafat. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, dice Josafat, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Lo reprende un poco, porque el rey está hablando de un hombre que Josafat apercibe que verdaderamente este sí es un profeta de Dios y él quiere oírlo. Cuando a este profeta lo mandan a buscar, quien lo va a buscar le viene dando instrucciones. Usted después lee la historia para no hacerla tan larga. Después usted lee la historia aquí y el hombre que lo va a buscar le viene diciendo a Micaías: Micaías, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? 400 hombres le han hablado así, de esta y de esta manera al rey. Tú dile las mismas palabras. Es decir, el engaño, el mal que engañó a aquellos profetas, porque después vamos a ver que es el mal, que hay un espíritu de engaño que engañó a 400 profetas para que le dijeran esta mentira al rey de Israel. Este mismo mal ahora está metido en este hombre, influenciando a este hombre, Micaías, para que él también diga falsedad. Pero este hombre responde y dice, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré.
Él tiene una convicción distinta. Este profeta no es un profeta de esos que se venden. Es uno verdadero, uno que ama a Dios con todo su corazón. Uno que obedece a la palabra de Dios. Uno que teme a Dios. Uno que no se deja seducir por el engaño de los hombres. Ni por el engaño del dinero, ni por el engaño de los bienes, nada. Él no se deja seducir. Él es un hombre temeroso de Dios. La historia es larga, pero sucede que cuando él llega allí, al principio le dice lo mismo, de alguna forma quizás irónica, lo mismo que le dijeron los otros profetas. Y el rey reacciona y le dice: pero dime la verdad, ¿por qué te digo tantas veces que siempre me diga la verdad y nunca me dices la verdad? Entonces el profeta le dice la verdad, y la verdad era que el pueblo de Israel iba a ser derrotado y iba a quedar desolado. El rey se enoja, por cierto, el rey de Israel, lo envía a la prisión y allí lo deja. Pero el rey, el profeta de Dios dice que él ve en un momento, cuando en el cielo Dios dice: ¿quién engañará a aquel hombre, o quién seducirá a aquel hombre para que suba a la guerra y para que por fin lo maten, porque ya estoy cansado de este? Está hablando de Acab. Dios estaba cansado del actuar de Acab. Él llevaba muchos años gobernando en Israel, pero había sido un hombre sin temor de Dios, un hombre sin respeto, un hombre sin ningún conocimiento de Dios para llevar ese conocimiento al pueblo. Todo lo contrario, le había metido la idolatría, el engaño, la falsedad al pueblo de Israel. Es terrible lo que hizo este Acab. Ahora, dice allí la historia que nosotros encontramos aquí. Mire, se lo voy a leer, verso 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Miren lo que salió. Y dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Escuche bien. Y dijo: yo le induciré. La palabra inducir significa influir. Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, Dios manda a un espíritu, y el espíritu viene, y este espíritu se pone en la boca de estos profetas para que estos profetas profeticen mentira. Y Acab les crea, y Acab les creyó. No quiero ir más allá en ese tema ahí, explicando eso que está ahí. Solo quiero decirle que el mal se involucra en la religión, claramente. Y en la profecía, claramente también. ¿Qué hacer entonces?, dice usted. Lo que cada creyente tiene que hacer es buscar el bautismo del Espíritu Santo, una cosa muy necesaria. Jesús le dijo a sus apóstoles: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No se muevan. No les dijo: vayan pronto y anuncien este mensaje que yo he resucitado y que ahora vivo. No nos manda a hacer eso el Señor inmediatamente. El Señor les dice: vayan, quédense allí en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué le dijo el Señor eso? Porque el Señor sabe claramente que el hombre sin el poder del Espíritu Santo en su vida será un verdadero fracaso. Porque necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo a nosotros nos da dones. Nadie que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo puede tener dones. Puede tener capacidades normales de una persona, pero no dones espirituales. Porque los dones solamente los da el Espíritu Santo. Y solamente cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos bautiza en su Espíritu Santo. Porque allí dijo que recibiréis poder.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me seréis testigos, dice el Señor. El don de discernimiento de espíritu no se puede recibir si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Y un poquito más adelante vamos a hablar de el discernimiento. Primero vamos a ir a lo que nos dijo Pablo en 1 de Timoteo 4:1, para ampliar un poquito el punto de lo que veímos ahí en el libro de los Reyes. Lo bueno es que usted pueda tomar esos capítulos y analizarlos más completo, porque yo solamente le estoy hablando de palabras específicas de cada capítulo. Pero mire, si nosotros vamos al libro de 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, allí nos dice, pero el Espíritu dice aquí el texto, pero el Espíritu dice claramente. Aquí está hablando el apóstol Pablo y diciendo que él está recibiendo inspiración del Espíritu Santo para decir estas palabras. No las está diciendo hacia el lote, no las está diciendo por si acaso. Él las está diciendo claramente, inspirada por el Espíritu Santo. Mire, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche bien esto. Escuchando a espíritus engañadores. Mire, escuchando a espíritus engañadores. O sea, esos espíritus que fueron a engañar a aquellos profetas, hoy también pueden engañar a las personas. ¿Y a qué personas? Sobre todo a los predicadores, a los que predican. Si los predicadores no tienen discernimiento de espíritu, si los predicadores no tienen comunión con Dios, si los predicadores no leen la Biblia, la leen solamente cuando van a predicar, fácilmente ellos pueden ser engañados por algún tipo de espíritu que lo puede seducir a que enseñe un error, a que enseñe una mentira. Por eso el apóstol Pablo lo especifica aquí, y no solamente el apóstol Pablo, sino muchos lo dicen. Jesús mismo lo dijo en muchas de sus cartas, dijo, vendrán muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos mesías. Es una de las señales claras en los últimos tiempos, de las que el Señor advierte. Dice, y serán tan eficaces en su mentira, que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. O sea, no tendrán un engaño así a la ligera. No, ellos tendrán capacidad de engañar. Por eso dice aquí, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y de hecho, algunos saldrán, dice, de entre nosotros, de la misma iglesia. ¿Quién formó la iglesia mormona? Salió de la iglesia cristiana. ¿Quién formó la iglesia de los testigos de Jehová? Salió de ahí mismo. ¿Y cuántas religiones falsas han salido por el mundo? Enseñanzas, doctrinas de demonios que han salido por el mundo, y la gente hoy las está creyendo y las están guardando en su corazón por no leer la Biblia, porque simplemente le creen al que dijo yo soy el pastor y ya, es listo. Él es el pastor, hay que creerle todo. No, mi amado, usted tiene que estar seguro de lo que está oyendo, de la enseñanza que está oyendo, porque el apóstol dice aquí que algunos apostatarán de la fe, y dice ahí, escuchando a espíritus engañadores, y luego añade y dice, y a doctrinas de demonio. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonio? Toda doctrina que no se apega a la Escritura, toda doctrina que no enseña lo que la Biblia dice. Hoy en día hay una serie de doctrinas liberales, hermanitos, si Dios ama solamente el corazón. Dígame, ¿dónde la Biblia dice que Dios quiere solamente tu corazón? Si hay alguno que me discuta este tema en esta hora. Dígame, ¿dónde la Biblia dice que Dios solamente quiere el corazón? Pablo dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Por tanto, dice, debes guardar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo irreprensible delante de Dios. Entonces, aquella doctrina liberal que diga que solamente el Señor quiere tu corazón y que no importa lo que tú hagas, cómo vivas y lo que seas, eso es mentira.
O que Dios te ama tal como eres. No, si Dios me ama tal como eres, tal como soy, y Dios no me dice que como llegue a la iglesia así me quiere. Eso es mentira, no es verdad. Es una falsa interpretación de la Escritura. La Biblia quiere que sus hijos se aparten del mundo, se aparten de las cosas de este mundo, mueran para este mundo. Y muerte significa separación. El libro de Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede enseñar o cómo usted puede oír otro tipo de enseñanza? Dios quiere que su iglesia sea un pueblo apartado. Cualquier iglesia que enseñe lo contrario a eso está enseñando una doctrina falsa. Hoy en día existe mucho la doctrina de la prosperidad, que usted va a ser próspero, hermanito. ¿Y a dónde quedó la prosperidad ahora? ¿A dónde quedó ahora la prosperidad? ¿Qué esperanza de prosperidad usted ve ahora? Ahora no se ve esperanza de prosperidad. Cada día caos, caos y más caos. El mundo está revolucionado entero. El mundo es un desastre hoy en día, mi amado. Un desastre. Al punto que el mundo, aquellos grandes países, aquellas grandes potencias mundiales, se están armando de una manera, están construyendo aviones, portaaviones, armas, de una manera increíble como nunca antes lo han hecho. Están poniendo hasta un ejército en el cielo para proteger. Terrible, hermano, si usted ni se imagina las cosas que está haciendo el mundo. ¿Usted vio lo que pasó hace poco allí, en aquel país donde hubo esta gran explosión? Eso causó más revolución allí en el Medio Oriente. Está que arde allí el asunto. Y ya el mundo está así, que explota. Estados Unidos, China, Rusia, India por otro lado. Un pleito total. Un mundo en pleito, hermano. Y hoy venimos a predicar de prosperidad. Y no de temor de Dios. No de que te prepares para irte con Cristo si el Señor viene pronto en el arrebatamiento de la iglesia, para que tú te vayas con Él. El diablo se ha metido en las iglesias a enseñar falsedades en este tiempo. Y la gente ha oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y se han cambiado de la verdad y han vendido la verdad por unos pocos pesos más. Hay muchos testimonios de hombres de Dios que han estado vendiendo el mensaje y Dios los ha reprendido fuertemente. Porque no han querido decir la verdad para que la gente no se vaya de la iglesia. Pero ¿quién está allí metido? Satanás mismo está metido allí, haciéndole a las personas, teniéndolas allí engañadas, seduciéndolas a vivir una vida liberal en pecado. Por lo tanto, si estás en pecado, salte del pecado, huye de allí. Si estás en una religión falsa, huye de allí y busca la verdadera, la que predique la verdad, la que predique la palabra, aunque sea dura, aunque sea fuerte. Pero esta palabra, la Biblia, mira lo que dice la palabra de Dios, cómo es ella. Dice que es como martillo que quebranta la piedra. Date un martillazo en la cabeza, a ver si no te va a doler. Ah, pero la palabra no me puede golpear porque soy sensible. No puede hablar duro mi hermano porque aquí somos todos sensibles. Entonces, ¿qué hago con la palabra? ¿La convierto en qué? En un martillo de esponja. ¿Qué hago con la palabra? Cuando ella es martillo que quebranta la piedra. No es un martillo de esponja, es martillo de hierro que quebranta la roca, la piedra. Es como fuego que quema dentro, quema y te enciende y te va enojado para la casa. Es como una espada que penetra, una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y pareciera que se revolviera dentro de tu vida. Dice que rompe los huesos y llega hasta los tuétanos. Así es la palabra de Dios, porque escudriña la mente y el corazón del hombre. Las religiones falsas, como dice aquí, las doctrinas de demonios, los espíritus engañadores, te soban la espalda, te dicen, hermanito, si tú estás bien con el Señor, si el Señor te ama así como tú eres. Esa no es doctrina verdadera de Dios. Te lo digo. Porque la doctrina verdadera de Dios transforma la vida del hombre. Si tú eras un ladrón,
y ahora conoces a Cristo, no puedes ser un ladrón, po. Si tú eres un adúltero, no puedes ser un adúltero, po. Si tú eres un fornicario, no puedes ser un fornicario, po, si Dios te cambió. Entonces, ¿por qué a veces seguimos siendo lo mismo? Porque no hemos dejado que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. No lo hemos dejado, no hemos permitido que Dios transforme nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Creo que ya tenemos más de una hora en el programa. Y solamente hablamos de una parte pequeña. Pero no quiero avanzar mucho porque si no usted se va a terminar ahogado. Ojalá podamos hacer más programas de estos en la semana. ¿Cómo se puede oír a espíritus engañadores? ¿Cómo se puede oír? ¿Cómo yo puedo oír un espíritu engañador y hacerle caso, obedecerle? Y un poco he estado hablando de esto ya. Punto número 1, al no tener un discernimiento de espíritu. Corintios capítulo 12 nos muestra una lista de dones espirituales. Entre ellos está el discernimiento de espíritu. Algunas definiciones de esto. 1. Es la capacidad espiritual, discernimiento de espíritu, escuche bien, es la capacidad espiritual de ver más allá de las apariencias. Ese es discernimiento de espíritu. Es la capacidad espiritual de ver más allá de las apariencias y saber qué espíritu o qué motivación del corazón se encuentra detrás de personas o motivaciones. O sea, cuando usted tiene discernimiento de espíritu, no solamente le ve la cara bonita al payaso que está al frente, sino que ve que realmente es un payaso. Que Dios nos ayude. Esperamos que Dios nos ayude a seguir entendiendo esto. Mire, voy a leerle otra definición. Segunda definición, es la destreza para comprender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo bueno de lo malo. Le leo la primera, es la capacidad espiritual de ver más allá de las apariencias y saber qué espíritu o qué motivación del corazón se encuentra detrás de personas o motivaciones. Segundo, es la destreza para comprender y aplicar la palabra de Dios en el propósito de separar la verdad del error y lo bueno de lo malo. Tercero, es la acción por la que se busca distinguir diferencia entre dos cosas que por general se nos aparecen como buenas. O sea, si usted tiene discernimiento de espíritu, va a ver la intención de las personas, no solamente va a oír la palabra. ¿Se recuerda cuando Jesús predicaba? Jesús le decía, fariseos, ustedes se ven como sepulcro blanqueado, bonitos por fuera, pero adentro están llenos de huesos podridos. ¿Por qué Jesús le decía eso a los fariseos y nadie más se había atrevido a decirlo? Porque Jesús no miró sus apariencias, miró su corazón, el engaño que había detrás de eso, la intención que había detrás de eso. Si usted es un predicador, si usted es un pastor, si usted es alguien que predica el evangelio, usted analice cuál es la motivación que lo lleva a predicar el evangelio. Si no es el amor a las almas perdidas, usted mejor váyase a hacer casa de carpintero, de albañil, de gaffiter, de soldador, de barrendero, de lo que sea. Va a ser un trabajo digno para usted igual. Pero no esté aquí, porque aquí Pablo dijo, no os hagáis maestro mucho de vosotros, porque mayor condenación recibiréis. Si usted no tiene un llamado de Dios para un ministerio, no se meta aquí en esto, porque va a tener tremendo problema con Dios. Primero, porque Dios no lo va a guiar a usted, si no lo ha llamado Dios. Segundo, porque si no lo guía Dios, lo va a guiar el diablo, y si lo guía el diablo, va a querer llevar todas esas almas que lo sigan a usted, las va a querer llevar al infierno.
Y usted va a ser el líder allí. Si un ciego guía a un ciego, todo el mundo cae al hoyo. Eso lo dijo también Jesús. Por lo tanto, también le digo a usted, hermanito, hermanita, si usted está en una iglesia donde estas cosas no se dicen, no se enseñan, donde no se habla de esta manera y solamente se da dulcecitos para tener contento a la gente, usted sálgase de allí y busque una iglesia verdadera, donde se predique la verdad. Donde le digan a usted que tiene que salir de ese error, que tiene que salir de ese pecado, porque si no se va a ir usted al infierno. Donde le digan eso, donde le digan que Cristo vino a salvar y a perdonar nuestros pecados, pero usted no puede seguir practicando esos pecados. Porque el engaño del mal está muy cerca, anda muy cerca suyo. Y él no lo quiere llevar al cielo, él lo quiere llevar al infierno. Quiero dejar hasta aquí esta palabra para seguir la próxima semana con la ayuda del Señor. Sin antes decirle a ustedes, los hermanos del ministerio, si ustedes saben de alguien que aún no tiene conocimiento de que los sábados estamos haciendo reuniones a través de una plataforma online, por internet, no está siendo transmitida a través de Facebook, es más privada, instele a que se comunique con su pastor y que pueda pedir un link que le va a llegar el día de mañana. Mañana desde las 7 de la tarde ya estamos al aire, ya estamos iniciando el culto. Usted conéctese antes, yo voy a estar antes, 6:30 ya voy a estar conectado yo con los equipos para poder darle a usted el link para que usted se pueda entrar aquí, o el link más bien, no el link, para que usted pueda entrar aquí al programa y pueda ver el servicio que se va a realizar, la alabanza que vamos a estar cantando y también la palabra que se va a estar predicando. Así que le invito a usted a participar, hermanos del ministerio, participen. Y también una recomendación que mañana también se la voy a dar: no apague su cámara para saber que usted está allí, para saber quién es usted, porque si no va a haber un cuadro negro ahí, capaz que yo lo saque de la pantalla porque no tiene mucho interés en estar. Así es que por favor participe, y participe de la mejor manera para que el Señor le bendiga su vida. Estamos haciendo todo esto con un gran esfuerzo, no es fácil, no tenemos todas las tecnologías que quisiéramos, pero con todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos ha dado, agradecemos a Dios por su misericordia. Algunos errores salen por allí, otros cada día los iremos perfeccionando más. Así es que le invito a usted a compartir el día de mañana. Antes de las 7, conéctese con nosotros para estar en este servicio de alabanza, de adoración a nuestro Dios a través del internet, porque no nos podemos todavía reunir, pero ya pronto se va a abrir, ya pronto va a estar la posibilidad de congregarnos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Cuando eso suceda, usted vaya a la iglesia, reúnese a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Espero que el Señor a usted le bendiga grandemente. Yo quiero hacer una oración antes de irme. Allí algunos hermanos, como la hermana Matilde, ¿cierto?, pedía la oración. Alguien más, no sé si alguien más, no vi. Habían varias personas que pasaron por allí conectadas, saludaron allí, como la hermana Jacqueline, la hermana Maru Buqueño también estuvo, la hermana Zunilda, que siempre nos saluda. ¿Quién más? Hermana Carmen Escobar, no sé quiénes estarán ahora conectados. Yuri, Sandra Guerrero también, Cecilia también está allí. Esperamos en el Señor que cualquier necesidad que haya en su vida, Dios pueda glorificarse, Dios pueda bendecirle grandemente. Vamos a orar al Señor para también cerrar este programa que hoy tenemos desde este lugar. Recuerde también que los días miércoles estamos saliendo en vivo con un programa de estudios bíblicos para que usted pueda ser partícipe. Los días miércoles a las 9 de la noche, el mismo horario que estamos el día viernes, estamos saliendo con este programa de bendición de estudio bíblico que llevamos hasta su hogar. Gracias damos al Señor en esta hora. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Señor. Pedimos, Dios mío, que nos ilumines, que ilumines nuestro corazón, oh Dios, para que podamos entender la Escritura, para que podamos entender el mensaje, Señor, y que podamos entender también cuál es el engaño del enemigo que hoy en día se ha filtrado, Señor, y ha estado siempre filtrado en la sociedad, haciendo ver, Señor, como algo bueno, como algo que la gente necesita, la religión, Dios mío, pero allí, Señor, está el engaño para llevar a mucha gente al infierno. Según, Señor, lo que se piensa es que muere más gente
o se pierde más gente a causa de la religión que a causa de cualquier otra situación. Eterno Dios, yo te pido en esta hora, Dios mío, eterno Dios todopoderoso, que tú puedas iluminar, que puedas abrir la mente de aquellos que han estado conectados en esta hora, los que han estado a través de la radio, Señor, que puedas abrir su corazón para que esta palabra haya cabida y pueda quedar sembrada allí, Dios mío, y pueda quedar en una buena tierra, porque cuando tú preparas el corazón, entonces esa tierra, ese corazón es buena tierra, Señor, y entonces, Dios mío, esa palabra que llega allí a ese corazón y que queda allí en ese corazón, entonces produce un fruto agradable ante tu presencia, Señor. Eso es lo que queremos. No queremos, Señor, ser conocidos ni tener muchos seguidores. Lo que queremos, Señor, es que cada persona que pueda ver estos videos, que pueda escuchar esta palabra, pueda, Señor, esta palabra hallar cabida y quedarse allí en ese corazón, Señor mío, para poder producir un fruto de salvación para su alma, Dios eterno, porque eso es lo que nos motiva, el alma de aquel que está perdido, de aquel que va por un camino equivocado, de poder, Señor, sacarlo de ese camino y llevarlo a un buen camino. Eterno Dios, yo creo, Señor, en que ese poder, el poder de tu Espíritu, puede hacer esa obra en el corazón en estos tiempos. Aunque hoy veíamos, Señor, que el corazón del hombre se ha endurecido de una forma increíble y que muchas veces esta palabra más causa enojo en las personas que arrepentimiento, que aquellas personas que están cometiendo tales cosas normalmente causa más enojo, Señor, que poder, Dios mío, arrepentimiento y decir, oh Señor, estaba equivocado, volveré al camino verdadero a buscarte. Oh bendito Dios, ayúdanos. Oramos por cada familia representada. Aquellas familias que piden la oración constantemente, oramos para que te glorifiques, para que liberes, para que sanes, para que fortalezcas al débil. Señor, por el poder de tu palabra en esta hora, por favor, en el glorioso nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Bendito Dios. Dios les bendiga a todos los que nos acompañaron, a todos los que compartieron con nosotros en este momento. Y le invitamos, como les digo, para el día de mañana a las 7, mañana sábado a las 7 de la tarde ya vamos a estar conectados. Pídale a su pastor allí usted el link para que pueda conectarse con nosotros. Pida también, algo le iba a decir, el domingo también, no se le olvide, el domingo desde las 3:30 de la tarde estamos saliendo con el culto en vivo de acá desde Machalí, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. No se pierda, no se nos escape, no se nos pierda, porque es importante que usted siga edificándose de la palabra del Señor. Amén. Necesitamos en estos tiempos edificarnos, necesitamos. Allí también está Elisa Guerrero, que se conecta ahí. Dios le bendiga mucho a ellos, son familiares míos también, que por allí hace muchos años que no les veo, pero que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Gracias damos al Señor. Nos vamos, como le digo siempre, nos vamos. Si el Señor no viene antes, los volveremos a ver muy pronto. Amén. Dios les bendiga. Les dejo con esta invitación cortita que va a aparecer aquí.